Hola, hola estudiantes, espero que estén bien. Les traigo el tercer video de la serie de videos tutoriales que estamos elaborando y en esta ocasión, y vamos a empezar al tiro, les voy a hablar sobre los recursos temporales en la narración. Parte 1, porque son dos partes que se me iban a hacer muy largos hacerlo en uno solo video, así que lo partí en dos. ¿Cuál es el objetivo que vamos a ver? Es el mismo, analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, pero identificando los recursos temporales de las historias, porque si nosotros somos conscientes de esto, podremos entender mejor cómo se desarrolla la historia, su evolución, etc. ¿Ok? Así que empecemos. El tiempo en la narración. Chicos, todas las historias se relatan, en toda la historia se relatan acciones de personajes, pero en un tiempo y en un espacio determinado. Hoy día solamente nos vamos a acotar a lo que es el tiempo. Toda historia se organiza en torno a la secuencia de inicio, desarrollo y desenlace, ¿cierto? Eso lo vimos al principio, creo, sí. Pero este orden puede verse alterado en el transcurso de la historia. No siempre las historias van a empezar en el inicio, siguen el desarrollo y terminan en el desenlace. Pueden estar desordenados, puede empezar con un momento medio y después ir al principio de la historia y después ir con el final, o no. Eso va a depender del propósito que tenga el autor para generar un efecto en los lectores. Puede ser mucho más intrigante no ver una historia desde el principio, sino desde el final, por ejemplo, como para quedar pegados con la trama. Y decir, oh, ¿cómo los personajes terminaron así? Ya, y ese es el momento de enganche que uno tiene para después empezar a ver la historia desde el principio. Ese puede ser un efecto que puede querer generar el autor al, por ejemplo, presentar los acontecimientos de forma desordenada. Y nosotros desde acá podemos distinguir dos tipos de tiempos. Y a esto siguiente quiero que le pongan mucha atención. El primero es el tiempo de la historia. No, sí, el tiempo de la historia. ¿Cuál es el tiempo de la historia? El tiempo de la historia se refiere al orden cronológico en que transcurren las acciones. Es decir, el orden secuencial, desde lo que ocurre primero hasta la última, ¿ya? Hasta la última. Es decir, el orden lógico del 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito. Ese es el tiempo cronológico. Este orden siempre es lógico. Es decir, esto que les decía acá. Siempre es lógico. Nosotros acá tenemos la distinción de estos siguientes criterios de orden temporal, ¿cierto? El antes y durante y el después. Ese es un orden lógico. El orden lógico de pasado, presente y futuro es lógico. Siempre está antes el pasado, al medio el presente y luego el futuro. Lo que va al principio, lo que va en medio, lo que va al final. Eso es lógico. Lo que es el inicio, lo que es el desarrollo, lo que es el desenlace. Todo esto tiene que ver con el orden lógico de acontecimientos. ¿Ok? Todo se limita a esto, el orden de la historia. El otro tipo de tiempo es el tiempo del relato. Y este orden se relaciona con el orden en que se presentan las acciones dentro del cuento o bien el orden de acontecimientos según el narrador. ¿Ya? Y este puede ser igual o distinto al orden cronológico. Esto según cómo me presenta las acciones el narrador. El narrador puede empezar contándome una historia desde el principio y luego me cuenta lo que vino después y luego lo que vino al final, ¿cierto? Hay veces en que el narrador no va a seguir este orden. Puede, por ejemplo, empezar contándome lo que pasó al final, después retroceder a lo que pasó durante y luego terminar con cómo empezó la historia, por ejemplo. Este orden será decisivo para entender la historia, ¿cierto? Pero tengo que darme cuenta. Pero este orden, por ejemplo, si el narrador decidiera hacer una historia con este orden, bueno, ese es el tiempo del relato, ¿cierto?
el orden de acciones según el narrador. Puede presentar los hechos con el siguiente orden. Como les decía, puede empezar con el orden lógico de lo que hubo al principio, lo que hubo al medio y lo que pasó al final. También puede empezar contándome lo que pasó durante, luego ir a cómo empezó todo y luego empezar con, o sea, luego terminar con el final. O bien puede empezar así, puede empezar contándome el final, luego ir a cómo fue durante y, o sea, no, cómo fue al principio y luego ir a lo que pasó durante. No sé, eso dependerá de cada historia. Pueden ser muchos órdenes. Ejemplo, miren, voy a darles un ejemplo de cómo podemos identificar esto de la diferencia del tiempo del relato y el de la historia, para que les quede claro. Porque este es un ejercicio que es muy útil para identificar la secuencia y el orden de los acontecimientos. Miren, voy caminando hacia mi casa después del trabajo. Más adelante se ve algo brillante en el piso. Tiene pinta de ser una moneda. Ayer por esta misma calle encontré un billete tirado. Quizá la suerte decidió hacerme compañía.